Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en algo realmente especial. Ya saben que siempre me gusta traerles contenido que les haga sentir cosas, que les haga pensar, y por supuesto, que les entretenga un montón. Y hoy, tenemos algo muy especial preparado. Hoy vamos a explorar un tema que me apasiona y que sé que muchos de ustedes también adoran, el romance, el amor, las historias que te hacen creer en la magia y las estrellas. Exactamente. Vamos a sumergirnos en la magia de Ande y Kerem, romance estelar. Sí, como lo escuchan. Vamos a desentrañar el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y cómo su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, nos ha cautivado a todos. Vamos a explorar su química, los momentos que nos hicieron suspirar, los rumores, las confirmaciones, todo lo que rodea a esta pareja que nos ha regalado tantos momentos inolvidables. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchas gracias por regresar. Antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal. Es súper importante para no perderse ninguno de los vídeos que subo, y así no se pierden de nada. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, ¿ok? Me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, prepárense, porque nos vamos a sumergir en el universo de Hande y Kerem. Empecemos. Asterisco, asterisco, asterisco. Bueno, para empezar, ¿quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, o que quizás sean nuevos en este mundo de las series turcas, déjenme presentarles a estas dos estrellas. Hande Erçel es una actriz turca de renombre conocida por su belleza, su talento y su versatilidad. Ha protagonizado varias series exitosas, y es una de las actrices más queridas en Turquía y por supuesto, en muchos países del mundo. Su presencia es magnética y su capacidad para transmitir emociones es increíble. Kerem Bürsin, por otro lado, es un actor turco que también tiene una presencia impactante. Además de su atractivo físico, Kerem es un actor talentoso y comprometido con su trabajo. Ha participado en muchas producciones, tanto en Turquía como en el extranjero, y es conocido por su carisma y su habilidad para conectar con el público. Es un actor que sin duda te atrapa. Ahora, ¿qué tienen que ver Hande y Kerem juntos? Bueno, la respuesta es simple: Lofi Sindeer o Senkalkapme en turco. Esta serie turca, que se convirtió en un fenómeno global, fue el punto de encuentro de estas dos estrellas. La serie, que cuenta la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, nos robó el corazón a todos. La trama, aunque a veces predecible, es encantadora. El argumento nos presenta una joven soñadora y un exitoso arquitecto unidos por el destino y por un contrato que poco a poco se convierte en algo mucho más profundo. La serie fue un éxito rotundo por varias razones. Primero, por la historia en sí misma, que es cautivadora y romántica. Segundo, por la calidad de la producción y por la belleza de las locaciones. Pero, y aquí viene lo más importante, por la química increíble entre Hande y Kerem. La chispa entre ellos era palpable. Desde el primer episodio, se notaba una conexión especial, una energía que traspasaba la pantalla y que hacía que los espectadores suspiráramos con cada escena. Era como si la magia se materializara frente a nuestros ojos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, como suele suceder, la química en pantalla se trasladó a la vida real. Empezaron los rumores, las especulaciones, las fotos juntos fuera del set. Y finalmente la confirmación. Hande y Kerem estaban juntos, y el mundo entero enloqueció de felicidad. Para muchos fans, era como un sueño hecho realidad. Ver a Eda y Serkan juntos en la vida real, era como vivir un cuento de hadas. Su relación fue un verdadero cuento de hadas. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes, se veían felices y a nosotros nos hacían felices. Compartían momentos especiales, viajes, celebraciones. Todo parecía perfecto. Y aunque, como en toda relación, hubo momentos de dificultad y de incertidumbre, la pareja supo mantener la calma y la compostura. Pero la magia no dura para siempre, lamentablemente. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Discusiones, alejamiento. La verdad es que la ruptura llegó, y aunque fue dolorosa para muchos, ambos lo manejaron con madurez. No hubo escándalos, no hubo peleas públicas. Simplemente decidieron tomar caminos separados.
Y aunque fue triste, es importante respetar la decisión de ambos. Pero, ¿qué es lo que hace que la historia de Hande y Kerem sea tan especial? ¿Por qué nos sigue cautivando incluso después de su ruptura? Creo que hay varios factores. Primero, la química innegable que existía entre ellos. La conexión que tenían era única, y eso se reflejaba en la pantalla y en la vida real. Segundo, la forma en que se complementaban. Hande y Kerem son personas muy diferentes, pero a la vez, se complementaban a la perfección. Y tercero, la forma en que compartieron su amor con el mundo. A pesar de ser muy reservados, siempre que podían, mostraban su amor y respeto mutuamente. Ahora, hablemos de los momentos memorables. ¿Cuáles son esas escenas, esos momentos que nos hicieron suspirar y que recordamos con cariño? Hay muchos. Por supuesto, las escenas románticas de Love is in the Air son icónicas. Esas miradas, esos besos, esas declaraciones de amor eran de ensueño. Pero también hay momentos fuera de la pantalla que nos emocionaron. Sus entrevistas juntos, sus apariciones públicas, sus mensajes en redes sociales. Todos esos momentos contribuyeron a construir la leyenda de Hande y Kerem. Hay una escena en particular que recuerdo muy bien. Es el momento en el que Serkan le confiesa a Eda su amor. Es una escena llena de emoción, de vulnerabilidad, de pasión, es simplemente perfecta. La forma en que Serkan se abre a Eda, la forma en que le dice lo que siente es algo que te llega al corazón. Y la respuesta de Eda también es increíble. Es una escena que demuestra la fuerza de su amor, y que nos hizo creer en el poder del romance. También recuerdo con mucho cariño las fotos que compartían en redes sociales. Esas fotos de vacaciones, esas fotos de momentos cotidianos, esas fotos llenas de amor nos hacían sentir parte de su historia. Y cada vez que veíamos una foto de ellos juntos, nos sentíamos felices. Era como si estuviéramos viviendo su romance junto a ellos. Después de la serie, la vida de Hande y Kerem ha seguido su curso. Ambos han seguido trabajando en sus carreras y han seguido cosechando éxitos. Hande ha protagonizado otras series, ha trabajado en campañas publicitarias, y se ha convertido en una de las actrices más influyentes de Turquía. Kerem también ha participado en diferentes proyectos y ha demostrado que es un actor versátil y talentoso. Aunque sus caminos se han separado, siempre quedará en nuestros corazones el recuerdo de su historia. La historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de romance, de química, de magia, una historia que nos hizo creer en el poder del amor y que nos demostró que a veces los sueños se hacen realidad. Ahora bien, me gustaría hablar de algunos de los rumores que surgieron en torno a su relación. En el mundo de los famosos, es común que se inventen rumores y especulaciones. Algunos de ellos eran más o menos ciertos, y otros, no. Uno de los rumores más comentados fue el de que Hande y Kerem se casarían. ¿Cuántos fans esperaban ansiosos ese momento? Pero al final nunca se concretó. Hubo también rumores de supuestas infidelidades, de peleas y discusiones o rumores que al final no se pudieron confirmar. Lo importante es que independientemente de los rumores, Hande y Kerem siempre han mantenido una actitud respetuosa y profesional. Han sabido manejar la presión mediática y han demostrado que son dos personas maduras y responsables. En cuanto a su relación actual, sabemos que ambos han seguido adelante con sus vidas. Han tenido nuevas relaciones y han seguido creciendo como personas. Es importante respetar sus decisiones y desearles lo mejor en el futuro. Ahora, ¿podemos aprender de la historia de Hande y Kerem? Creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Segundo, que la química es un factor fundamental en cualquier relación. Y tercero, que el respeto y la madurez son esenciales para mantener una relación sana y duradera. La historia de Hande y Kerem es una historia que nos inspira y nos hace soñar. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser mágico, y que a veces, los sueños se hacen realidad. Y aunque su historia de amor haya terminado, siempre quedará en nuestros corazones el recuerdo de su romance estelar. Asterisco, asterisco, asterisco. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por la historia de Hande y Kerem. Espero que se hayan sentido transportados a ese universo de romance, de magia y de estrellas. He disfrutado muchísimo compartiendo este tema con ustedes. Hemos repasado quiénes son Hande y Kerem, cómo se conocieron en Love is in the Air,
su historia de amor fuera de la pantalla, los momentos memorables, los rumores y mucho más. Hemos recordado los momentos que nos hicieron suspirar, y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de su historia. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber estado aquí, por haber escuchado mi vídeo, por haber compartido este momento conmigo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Andy y Kerem? ¿Qué es lo que más les gustó de su relación? ¿Qué les gustaría que hiciéramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me encanta saber qué piensan ustedes. No duden en compartir sus opiniones. Y no olviden dejar un like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las historias de romance. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.